Bienvenidos nuevamente, hoy vamos a hablar acerca del aguinaldo. ¿Cuándo se paga el aguinaldo? ¿Cómo se calcula el aguinaldo? ¿Qué consecuencias hay si el aguinaldo no se paga en tiempo? Y una pregunta, ¿se podrán hacer deducciones del aguinaldo? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo no es más que un 13º mes. Es decir, después de 12 meses de trabajo continuo, el trabajador tiene derecho a recibir un salario más. Este salario más se le llama 13º o se le llama aguinaldo. Pero el trabajador también comienza a ganar su aguinaldo al superar los 30 días de trabajo. Entonces el aguinaldo se le paga de manera proporcional. Es decir, cuando inicia la relación laboral y el trabajador supera o trabaja más de 30 días, comienza a ganar lo que es el aguinaldo y se le paga de manera proporcional si no ha cumplido con los 12 meses de trabajo de manera interrumpida para poder recibir lo que es un aguinaldo o un salario completo. Entonces se le paga de manera proporcional. ¿Cuáles son los factores que componen el aguinaldo para su cálculo? Dos factores importantes, el factor salario y el factor tiempo. ¿Qué es el factor salario? En el factor salario va a depender de cuánto es lo que gana el trabajador, porque puede hacer que el salario sea fijo, ya sabemos cuánto gana mensualmente, cuánto es lo que recibe de parte de su empleador, por ejemplo 9.000 córdobas es lo que recibe mensualmente, entonces el cálculo del aguinaldo se hace en base a 9.000 córdobas. ¿Qué sucede si el salario es variable? Es decir, el salario está compuesto también por comisiones, es por producción, por destajo. Entonces, al final de mes no sabes exactamente cuál va a ser el salario del trabajador. Entonces, se tiene que calcular en base al salario más alto de los últimos 6 meses. Así es como lo dije, en base al salario más alto de los últimos 6 meses. Ese es el factor salario que utilizaríamos para hacer el cálculo. El otro factor es el factor tiempo, es decir, cuánto tiempo tiene de trabajar este trabajador. Ahora, si tiene de manera continua los 12 meses, entonces se le va a pagar íntegro el equivalente al salario, a un mes de salario, ya sea el más alto de los últimos 6 meses o en base al salario fijo que está ganando. Ahora, este trabajador puede ganar lo que es en base al tiempo de manera proporcional también lo que es su aguinaldo. Pero no solamente el aguinaldo se paga a final de año, también se paga el aguinaldo cuando termina la relación laboral, ya sea que el trabajador renuncie o lo despidan, él también tiene derecho a recibir lo que es su aguinaldo de manera proporcional al tiempo trabajado. Ahora, ¿qué fórmulas son las que se utilizan para calcular el aguinaldo? Existen algunas fórmulas, pero yo te voy a dar dos fórmulas sencillas. Cuando hay meses completos, puedes utilizar la siguiente fórmula. Cuando digo meses completos, por ejemplo, no llegó a los 12 meses, llegó a los 9 meses, llegó a los 10 meses, llegó a los 11 meses. Porque el aguinaldo se calcula a partir del 1 de diciembre del año pasado al 30 de noviembre de este año. Esa es la fórmula o ese es el tiempo de la cual se calcula lo que es el aguinaldo. Es decir, del 1 de diciembre del año pasado al 30 de noviembre de este año. Esos son los cortes que se hacen para calcular lo que es el aguinaldo con respecto al tiempo y pagarse lo que es a fin de año. Por ejemplo, comenzó el trabajador a partir del 1 de diciembre del año pasado, se hace el corte el 30 de noviembre de este año, estamos hablando de 12 meses. Ahí es sencillo, le pagas su aguinaldo de manera completa. Pero al hacer el cálculo, por ejemplo, el trabajador inició el 1 de enero de este año y estamos ya a 30 de noviembre, por ejemplo, solo por decir una fecha, se hace el corte. Entonces vemos que no tiene completo lo que son sus 12 meses de trabajo de manera continua. Entonces, ¿cómo lo calculas? Esta fórmula es sencilla, pero cuando son con meses completos, es decir, no son meses y días. Entonces la fórmula es salario mensual entre 12 por la cantidad de meses que este trabajador tiene. Te voy a dar un ejemplo que tengo aquí anotado. Vamos a hacer el cálculo de un trabajador que tiene 3 meses.
Por ejemplo, salario mensual, vamos a utilizar, no sé, un salario de 10.000 córdobas, solo por poner un ejemplo. Entonces tenemos salario mensual, 10.000 córdobas, entre 12, eso te va a dar, según el cálculo que tengo, 833.33 y lo multiplicas por los 3 meses que tienes de estar trabajando. Eso te da un resultado. Ese resultado es lo que le vas a pagar. Ahora lo puedes aplicar también si tiene 9 meses, 8 meses, 10 meses, 11 meses. Si ya tiene los 12 meses, ya sabes que le tenés que pagar íntegro lo que es su aguinaldo. A ver, si tiene 9 meses, salario mensual entre 12 por 9, te va a dar un resultado. Eso es lo que se le tiene que pagar, lo que es al trabajador. Ahora, ¿qué sucede si el trabajador viene con meses, el tiempo de trabajo? Para hacer el cálculo viene con meses y días. Bueno, se aplica otra fórmula que es un poco más exacta. También lo puedes aplicar cuando es solo por meses, pero cuando es por día, igual tienes que aplicar esta porque tienes que calcular esos días. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a utilizar para esta otra fórmula algunos factores. Para el factor de meses, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 9 meses y 18 días. ¿Cómo lo vas a calcular? Bueno, para los 9 meses vas a utilizar el factor, o para los meses en general, utilizas el factor 2.5. Para los días vas a utilizar el factor 0.0833. Ahora, para hacer el cálculo, vamos a poner un ejemplo la fecha que te había dicho anteriormente de 9 meses y 18 días. Para los 9 meses lo multiplicas 9 por 2.5. Eso te va a dar un resultado. Yo aquí ya tengo mi ejemplo para que ustedes lo vayan siguiendo. 9 por 2.5 te va a dar igual a 22.5. Ahora los 18 días los multiplicas por 0.0833 y eso te va a dar un resultado de 1.4994. Estos dos resultados, el de meses y el de día, los sumas y te va a dar 23.9994. Ahora ya tenemos el factor tiempo. Ahora lo tenemos que multiplicar por el salario. ¿Cómo vamos a hacer con el salario? La otra parte del cálculo es salario diario por el resultado que nos dio anteriormente. ¿Cómo calculamos el salario diario? Salario mensual entre 30. Ese resultado, el salario mensual entre 30, lo multiplicamos por el resultado que nos dio anteriormente. Vamos a tomar como ejemplo el salario de 9.000 córdobas. 9.000 entre 30 te da 300. Lo multiplicas por el resultado que teníamos anteriormente, que es 23.9994. Y ahí te va a dar lo que es el resultado del pago del aguinaldo. De esa manera podemos calcular lo que es el aguinaldo. Saber cuándo es con meses, cuándo es con días. Pero si ya tiene los 12 meses de manera continua de estar trabajando, solamente le pagas el salario, le pagas el aguinaldo en base al salario más alto de los últimos 6 meses, si es variable el salario, o en base al salario que siempre ha estado recibiendo. Ahora, ¿cuándo se tiene que pagar el aguinaldo? El aguinaldo se tiene que pagar en los primeros 10 días del mes de diciembre. ¿Qué significa? Que puedes pagar el 1 de diciembre o a más tardar el 10 de diciembre. Puedes pagar el 5, puedes pagar el 6, puedes pagar el 4, no importa. En los primeros 10 días de diciembre. No necesariamente tiene que ser hasta el 10 de diciembre. Puede ser el 1 de diciembre. Ahora, ¿qué sucede si el aguinaldo no se paga a más tardar el 10 de diciembre? Existe una sanción que la ley ya da esa sanción. ¿Cuál es la sanción? Es pagarle al trabajador, aparte de su aguinaldo, un día de salario por cada día atrasado del aguinaldo. Esa es la sanción que la ley establece y esa es la consecuencia que la ley establece para el aguinaldo cuando es pagado fuera de tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué deducciones se pueden hacer del aguinaldo? Te pregunto, ¿se puede deducir algún impuesto? Es que mi aguinaldo va a ser de 10.000 córdobas. O no, mi aguinaldo va a ser de 35.000 córdobas. ¿Qué impuesto me van a quitar de ese? La ley establece que el pago del aguinaldo está exento de impuestos. Es decir, sobre impuestos no te tienen que pagar nada, no te tienen que quitar nada, no te tienen que deducir nada de lo que es el aguinaldo. Ahora la pregunta, ¿me pueden hacer algún otro tipo de deducción? No, ninguna.
Ningún tipo de deducción. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Te voy a dar un artículo para que lo leas, el artículo 97 del Código del Trabajo. Ahora la pregunta, ¿cuánto me van a quitar del INSS o del Seguro Social del aguinaldo? Nada. Legalmente no te tienen que quitar ni un centavo de tu aguinaldo sobre las cotizaciones del Seguro Social. Ahora, el aguinaldo es inembargable. El salario del aguinaldo o el aguinaldo es casi intocable. ¿Por qué digo casi intocable? Porque a toda regla, como lo he dicho antes, hay una excepción. La excepción es, se puede embargar únicamente por pensión alimenticia. Esa es la regla, esa es la excepción, lo que es a la regla. Espero que haya sido de su agrado. Éxito.